mucho antes de que existieran carreteras, luces eléctricas o ciudades modernas. En un valle oculto entre montañas de Cataluña, existía un lugar que incluso los viajeros más valientes evitaban al caer la noche. Un lugar marcado por una cruz de hierro que nadie se atrevía a tocar. Si te gustan las historias oscuras basadas en leyendas reales del romanticismo, deja tu like ahora mismo, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia antigua, es una advertencia que ha sobrevivido siglos. Los habitantes del valle la llamaban simplemente la Cruz del Diablo, y aunque parecía un símbolo religioso como cualquier otro, los ancianos sabían que su verdadero propósito no era bendecir el camino, sino mantener algo encerrado. Para entender por qué esa cruz existe, hay que retroceder muchos años, a una época en la que los señores feudales dominaban la tierra con hierro y sangre. En aquel tiempo existía un caballero cuyo nombre casi se ha perdido en la historia, pero cuya crueldad sigue viva en las historias que los abuelos contaban a sus nietos frente al fuego. Aquel hombre gobernaba desde un castillo levantado sobre una colina rocosa que dominaba todo el valle. Desde allí podía ver los caminos, las aldeas y los campos que consideraba suyos, pero su poder no se basaba en el respeto, se basaba en el miedo, porque aquel caballero disfrutaba del sufrimiento de los demás. Los campesinos temblaban cuando escuchaban el sonido de su caballo, acercándose por el camino. Las puertas se cerraban, las luces se apagaban, y las familias se escondían en silencio, esperando que pasara de largo. Decían que cuando se enfadaba su voz, resonaba como un trueno dentro de las paredes del castillo, y que incluso sus propios soldados evitaban mirarlo directamente a los ojos. Pero lo más extraño no era su carácter, lo más inquietante era su armadura. Una armadura negra, pesada, cubierta de cicatrices de batalla, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Muchos aseguraban que aquella armadura estaba maldita, que algo oscuro vivía dentro de ella, algo que hacía al caballero más brutal cada año que pasaba. En batalla, luchaba con una furia que parecía imposible para un hombre. Golpeaba sin cansancio, avanzaba entre enemigos como si no sintiera dolor, como si el hierro que lo cubría estuviera vivo. Las historias comenzaron a circular por todo el valle. Algunos decían que el caballero había hecho un pacto oscuro, otros aseguraban que la armadura había pertenecido a un guerrero condenado. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en algo: aquel hombre no era como los demás. Los años pasaron, y su crueldad no disminuyó. Al contrario, parecía crecer con el tiempo, hasta que una noche ocurrió algo que nadie esperaba. El caballero murió. Nadie supo exactamente cómo. Algunos dijeron que enfermó de repente. Otros juraron que lo encontraron muerto dentro de su propia armadura, sin una sola herida visible. Pero lo que ocurrió después fue mucho más aterrador que su vida, porque pocos días después del funeral comenzaron a escucharse ruidos extraños en el castillo abandonado. Pasos metálicos resonando en los pasillos vacíos, puertas que se abrían solas, cadenas que se arrastraban en la oscuridad. Al principio la gente pensó que eran bandidos o ladrones, pero las historias siguieron acumulándose. Un pastor aseguró haber visto una figura cubierta de hierro, caminando lentamente entre las ruinas del castillo, iluminadas por la luna. Un viajero juró que escuchó una respiración pesada detrás de él mientras cruzaba el camino del valle en plena noche. Los perros comenzaron a aullar cada vez que miraban hacia la colina, como si percibieran algo que los humanos no podían ver. Si esta historia ya te está poniendo la piel de gallina, deja un like ahora mismo, porque lo peor aún no ha empezado. Finalmente los aldeanos decidieron que no podían seguir viviendo con ese miedo. Un grupo de hombres armados con antorchas y herramientas subió al castillo para descubrir qué estaba ocurriendo. El camino hasta la fortaleza estaba cubierto de silencio. El viento apenas movía las hojas, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando entraron al gran salón del castillo, vieron algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. En medio de la sala, de pie, inmóvil, estaba la armadura del caballero. No estaba apoyada contra la pared,
ni colgada como un objeto viejo. Estaba de pie, como si alguien invisible la llevara puesta. Uno de los hombres dio un paso adelante, levantó la antorcha para verla mejor, y entonces ocurrió. El metal crujió lentamente, como si algo despertara dentro de él. El brazo de la armadura se movió, un movimiento lento, pesado, imposible. Los hombres retrocedieron aterrorizados. Algunos gritaron, otros comenzaron a rezar, porque comprendieron que aquello no podía ser obra de ningún ser vivo. La armadura dio otro paso. El sonido del metal contra la piedra resonó en todo el castillo. En ese momento supieron la verdad. El caballero había muerto, pero algo dentro de su armadura seguía vivo. Con un esfuerzo desesperado, lograron derribarla. Usando palancas y cadenas, la tumbaron al suelo mientras el hierro resonaba como si protestara. Entre varios hombres, la arrastraron fuera del castillo, decididos a destruirla antes de que volviera a levantarse. Los herreros del valle prepararon una enorme hoguera, alimentada con carbón y madera durante toda la noche. Cuando el fuego alcanzó la temperatura suficiente, arrojaron la armadura dentro de las llamas. El metal comenzó a deformarse, a derretirse lentamente, pero algunos juraron escuchar un sonido extraño entre el crepitar del fuego, como un grito metálico que salía del interior del hierro fundido. Cuando finalmente el metal se volvió líquido, los herreros lo recogieron con moldes y decidieron transformarlo en una gran cruz. Creían que el símbolo sagrado impediría que el mal escapara de nuevo. Trabajaron toda la noche golpeando el hierro incandescente, moldeándolo hasta darle forma. Cuando terminó el amanecer, la cruz estaba lista. La llevaron al camino que atravesaba el valle y la clavaron profundamente en la tierra. En el mismo instante en que la cruz tocó el suelo, un viento frío recorrió el lugar. Las antorchas se apagaron de golpe, y durante unos segundos nadie se atrevió a hablar. Desde ese día, la cruz permanece allí, oxidándose lentamente bajo la lluvia y el paso del tiempo. Pero los habitantes del valle siguen evitando acercarse demasiado, porque algunos aseguran que en las noches más oscuras el metal produce un leve sonido, un sonido hueco profundo, como si dentro de la cruz algo intentara moverse. Si has llegado hasta aquí, comenta la palabra cruz para saber que escuchaste esta leyenda hasta el final, y suscríbete si quieres escuchar más historias oscuras de la literatura y el folclore que casi nadie se atreve a contar. Porque algunas leyendas no fueron creadas para entretener, fueron creadas para advertir. Y entre todas ellas, pocas son tan inquietantes como la historia que los habitantes de ese valle siguen susurrando cuando cae la noche. La historia de la cruz que no protege el camino, la cruz que guarda algo dentro, la cruz del diablo.